Bienvenidos a una emisión más de Una Mirada. Gracias que nos acompañan. El día de hoy tenemos una interesante conversación con Mariana Elisa Cermeño y en este momento nos va a decir quién es. Bienvenida Mariana a Una Mirada. Gracias. ¿Cómo quieres que te conozca la gente? ¿Quién nos está viendo? ¿Quién eres? Pues soy muchas cosas, pero de lo que venimos a hablar el día de hoy es más de mi actividad profesional, que yo creo que es lo que les puede más interesar a la audiencia, y yo soy psicóloga clínica y practico el psicoanálisis. Entonces comencemos por el principio. ¿Por qué estudiaste psicología? ¿Qué te movió? ¿Cuáles fueron tus elementos que pusiste en la balanza para decidirte estudiar esta carrera que en los últimos años se está convirtiendo en una carrera, una disciplina muy importante para el mundo en el que estamos viviendo actualmente? Pues a mí siempre me había interesado el funcionamiento psíquico, siempre me había interesado por qué de alguna manera las personas actuaban como actuaban, por qué existía la psicopatología o las enfermedades mentales, ¿no? Y yo creo que en parte viene de... Siempre me ha gustado leer, ¿no? Y cuando lees ves que los personajes en algunas novelas o en algunas lecturas pues desarrollan, ¿no? Cuando el autor desarrolla todo el psiquismo, todo lo que piensa el personaje, y a mí siempre eso me ha parecido muy interesante, ¿no? Esa explicación del funcionamiento mental de las personas. Finalmente la literatura, las novelas, los cuentos parten de una realidad, no son ficción, pero son personajes que vienen de ese mundo real. Y luego decides estudiar una maestría en terapia psicoanalítica. ¿Por qué específicamente en esta rama? Porque me parece que es la teoría de Freud, que nace con Freud, me parece que es la teoría más completa a nivel explicativo del psiquismo. Es decir, me parece que Freud construyó toda una teoría que después ha continuado y ha crecido, y tiene una explicación muy minuciosa de todos los procesos psíquicos desde prácticamente pues los últimos autores, desde la vida neonatal hasta las primeras relaciones, hasta la adolescencia, ¿no? Me parece a mí que es una explicación, la verdad, que muy completa y una forma de intervenir muy interesante con los pacientes. Antes de continuar, me gustaría, a partir de lo que acabas de decir, ¿a qué te refieres a intervenir? ¿Qué significa eso? Intervenir significa todas las acciones que haces el terapeuta, el psicoterapeuta, con el paciente. Hay muchas formas de intervenir, ¿no? En el psicoanálisis consideramos todo, desde la forma en la que el paciente hace la cita hasta la forma en la que se establece el encuadre o la forma en la que vamos a trabajar, hasta la relación que estableces con tu paciente. Todas son formas de intervenir en el psiquismo. Todo cuenta, con quién vienes, si vienes solo. Todo cuenta. Absolutamente. Todo cuenta, y también toda la actitud del terapeuta cuenta. Es decir, cada acción que hacemos, desde cómo recibimos al paciente hasta cómo establecemos los horarios de las citas, todos son formas de intervenir para nosotros. Y en el proceso de la intervención, tú tienes, digamos, herramientas, tienes habilidades. ¿Nos puedes mencionar algunas? Por ejemplo, la observación, ¿qué entra en juego en ese proceso de intervención? Yo creo que, y eso es lo que a mí me gusta de lo psicoanalítico, entra en juego toda tu persona. Entonces, como entra en juego toda tu persona, de alguna manera en psicoanálisis no aprendemos técnicas específicas que ponemos en juego, sino que nos analizamos nosotros. Entonces, como nosotros mismos pasamos por un proceso muy largo de análisis, constantemente estamos en observación del paciente y de nuestras respuestas hacia el paciente.
Es como un poco salir de nosotros mismos y observar como el contexto global. ¿Cómo me estoy sintiendo yo con lo que está trayendo mi paciente y por qué me siento de esta manera? Y cómo puedo, ¿no?, poniendo de lado mi historia personal, ¿no? Porque en ese momento lo importante es que sí estamos en juego nosotros, pero al mismo tiempo que haya una neutralidad para entender la situación. Entonces esa es la distancia justa. Es un poco complicado, pero pues es que es muy lo dices difícil. se dice muy sencillo, pero Es muy difícil. Por eso los psicoanalistas, las personas que estudiamos psicoanálisis, estudiamos muchos años la parte de la teoría, supervisamos nuestros casos, es decir, vamos con otras personas que saben más que nosotros o que pueden pensar también los casos desde fuera, y también los analizamos durante muchos años. Entonces, todo ese conjunto de cosas es lo que hace, y pues claro, la experiencia clínica, ver pacientes, ¿no? cuando dices nos analizamos los psicólogos, terapeutas, mucho tiempo, ¿a qué te refieres? Desde que inician la carrera, durante la especialidad, después, siempre. Lo que pasa es que hay una diferencia entre ser psicólogo y practicar psicoanálisis. En algunas carreras de psicología les piden que vayan a terapia. Creo que es importante, pero es diferente ir a terapia que ir a análisis o a una terapia de corte psicoanalítico. Entonces, una vez que uno se encamina, se dirige hacia esta forma de trabajo que es el psicoanálisis, esto tiene una implicación. Es decir, no puedo estudiar psicoanálisis y hacer otro tipo de terapia. Es muy celoso el tema, es decir, es eso Uh-huh. y toda la vida es practicar esto. Sí, porque el psicoanálisis tiene una forma de funcionar que es distinta a cualquier otro tipo de terapia, es decir, no se puede combinar, sería muy difícil. Por ejemplo, en algunas terapias cognitivo-conductuales se le deja al paciente tareas, o se le pide que haga ejercicios, o se le dice, y al final esas son formas de decirle al paciente qué tiene que hacer. Y en el psicoanálisis estamos diametralmente en contra de decirle al paciente cualquier cosa que tenga que hacer, porque consideramos que el paciente es libre y que nosotros no podemos imponer de alguna manera nuestra verdad o imponer actividades, sino que la idea es que surja del paciente el deseo de hacer cosas, es decir, que sea un movimiento dentro de él. Entonces no combina. Digamos que una de las diferencias entre el psicoanálisis y cualquier otro mecanismo, procedimiento o método, siempre el psicoanálisis será, digamos, en tiempo más largo. Es una constante, no se puede llegar a sacar de una persona lo que desea, lo que quiere rápido, o sí. Es decir, no sé si el término de tiempo o la medida de tiempo sea un elemento a considerar para quien está pensando en una terapia psicoanalítica. Sí, ¿por qué? Porque es largo. Muchas veces depende, porque hay veces, sobre todo con niños y adolescentes, lo que pasa en la niñez y en la adolescencia es que está habiendo una obstrucción en el desarrollo, por algún motivo. Entonces, con niños y adolescentes, según la gravedad del problema o de la psicopatología, puede ser breve. O sea, puedes hacer ciertas intervenciones que hagan que el niño salga o el adolescente salga de ese momento difícil en su vida y continúe, y no necesariamente tiene que ser largo. Pero en adultos suele ser largo. ¿Por qué suele ser largo? Porque cualquier cambio real lleva tiempo. Básicamente por eso. Y bueno, en un adulto, uno se va poniendo un poco más duro, ¿no? Es decir, La personalidad se hace más rígida. Entonces,
dicen eso, quejan mucho, ¿no? Eso es como una crítica muy constante al psicoanálisis, pero yo creo que tenemos que partir de la base real de que cualquier cambio, es decir, uno puede ir 5 veces, como en esas terapias más breves, 5 o 10 veces a terapia, 10 sesiones, y se le dan una serie de actividades o herramientas que tienen que realizar. Pero eso puede ser una ayuda en determinado momento, resolver un conflicto, pero eso va a ser más superficial. Pero es para un tema, una situación específica. Sí, es decir, no es que nos sirva, sino que tenemos que ver qué alcance es el que queremos tener, ¿no? Hasta dónde queremos llegar. Entonces, por ejemplo, en psicoanálisis el paciente trabaja bajo asociación libre, es decir, que tiene que decir todo lo que le venga a la cabeza, absolutamente todo. Esto es muy difícil de hacer. Entonces los primeros 3, 4, 5, 6 meses, depende del paciente, muchas veces no lo van a poder hacer. Entonces simplemente que el paciente se convierta en paciente de verdad puede tardar unos meses. Entonces cuando el paciente se convierte en paciente es que empieza el trabajo. Y cuando empieza el trabajo es muy duro. O sea, es duro y toma meses. A veces 1 año, 2 años, más. Depende. No sé por qué suena. Bien, me gustaría saber tu opinión, tu punto de vista de la sociedad madrileña, española, con la mexicana tijuanense, ya que tu maestría la hiciste en Madrid. Desde el punto de vista de tu campo, de la psicología, ¿qué similitudes o diferencias encuentras en este par de sociedades? Bueno, en cuanto directamente a la formación psicoanalítica, pues lo que pasa es que es distinto porque Tijuana no es la capital de México y Madrid sí es la capital de España. Entonces, en cuanto a formación, pues hay muchas opciones de formación allá. Es decir, hay mucho psicoanalista, por ejemplo, que venía de Argentina, de otros países. O sea, el psicoanálisis finalmente nace en Europa. Entonces, al final hay una tradición más larga de formación y hay muchas opciones de estudiar con personas, ¿no? Por ejemplo, Joan Coderch es de España, que es un autor muy importante. Sí surgen autores ahora, a diferencia de allá, yo veo que pues por la situación social es más fácil aquí que la gente vaya a terapia, sobre todo porque en España, pues por alguna razón se les dificulta más a las personas ir a terapia todavía que en México. La sociedad es un poco más, tal vez un poco más rígida, tal vez la situación económica de España ahorita no es como la más propicia para invertir en terapia, etcétera, ¿no? Esa es mi impresión. Si partimos de la base del tipo de sociedad en la que vivimos, con características de estrés, ¿esto es lo que más ves en tu consulta o qué es lo que te llega más? ¿Qué tipo de personas son las que tú atiendes? ¿Cuáles son, digamos, las malestares o enfermedades, si así se le pueden llamar, que tú atiendes en tu consultorio? Pues yo creo que la depresión es una enfermedad bastante frecuente. Que la depresión no es una enfermedad en sí, es un estado transitorio que se puede cronificar, que se puede volver más difícil, que está relacionado con que la gente puede estar insatisfecha. Ansiedad también, ¿no? ¿Ves esto más en los adultos que en los niños o también en los niños? No, también hay en niños. ¿A qué se debe y qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo trabajas con esto? Y sobre todo,
¿qué tendríamos que hacer los adultos para ayudar a estas nuevas generaciones a pues sobrellevar la vida de una mejor manera? Bueno, es difícil hablar de generalidades, ¿no? Porque cada caso es una cosa muy especial, ¿no? En psicoanálisis partimos que todo es de subjetividades, o sea, de lo que pasa con la persona individual. Pero creo que de alguna manera, una forma bastante segura de prevenir las depresiones son los vínculos cercanos y satisfactorios para los niños y para los adolescentes. Es decir, que durante la infancia los niños se sintieran realmente queridos, apoyados y aceptados por los padres. Eso es un punto importante, ¿no? Y creo que también, ¿no? Dentro de, hablando como de niños y adolescentes, otra parte importante es, y que está relacionado con el malestar social, son los límites. Antiguamente los límites estaban como más definidos respecto a los roles que cada quien tomaba, respecto a las expectativas en la vida, ¿no? Todo estaba como más cerrado de alguna manera, no más marcado el camino. Actualmente vivimos en el mundo de las 10.000 posibilidades, o actualmente la gente, por la tecnología y por la globalización, ahora puedes vivir en China o ¿no? O puedes ser hombre o mujer o hay muchos puntos intermedios, ¿no? Que se llaman las neosexualidades, que son las nuevas sexualidades. Hay una gran cantidad de posibilidades, pero a veces eso produce angustia y ansiedad, ¿no? Tantas opciones y poca capacidad a lo mejor para decidir, ¿no? Es una cosa muy complicada. Obviamente somos de generaciones distintas. Uh-huh. Y sí, me da la impresión que las estructuras sociales y de división, digamos, de responsabilidades estaba, como tú bien dices, muy bien, o digamos, más delimitadas. Sí, y los límites, por un lado, dan seguridad también, es decir, dan un marco de referencia para que el niño actúe en un marco de límites y de seguridad, ¿no? Y entonces, antes se pensaba que la sociedad, por ejemplo, la época de Freud, una sociedad victoriana sumamente represiva, entonces teníamos otras manifestaciones de enfermedades, más de represión, más de, ¿no? Y después, conforme la sociedad ha ido avanzando y eso se ha modernizado, ya no hay tantas reglas, ¿no? Existe más el libre pensamiento, no es que eso sea bueno o sea malo, sino que se pensaba que si ya no existieran esos límites, pues la gente iba a ser más feliz. Pero no, surgen otros problemas distintos, como la depresión, la ansiedad, la falta de significado en la vida, ¿no? Que suele estar asociado a la depresión. Y también las ansiedades de no saber hasta dónde puedo llegar, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que se espera de mí, ¿no? Porque al mismo tiempo hay mucha sobreexigencia. Se vende mucho actualmente, el discurso que más vende es el éxito, las charlas estas de autoayuda, tú puedes llegar hasta donde tú quieras, y cuando no que lo logras, poder, ¿no? Pero eso es solo un discurso, porque independientemente de... Sabemos que una realidad es la realidad económica y la realidad real. Y la realidad de capacidades. No todos tenemos las mismas capacidades, ¿no? Sí, y eso, sí. Y la combinación entre lo que se vende ahora de que todo es posible y después, ¿no? La frustración de que no es así. Y luego, pues, si lo sumamos a una incapacidad que a lo mejor ha ocurrido antes de vivir sin a lo mejor límites, ¿no? Más abierta, ¿no? Eso nos da una serie de dificultades diferentes. Muy así
digamos, sencillamente, prácticamente, un padre de familia, ¿qué es lo que tendría que hacer con sus hijos? ¿Cómo guarda ese equilibrio entre manifestarle al hijo que lo quiere, que lo acepta, y que al mismo tiempo exigirle al hijo que respete los límites y haga, bueno, lo que se espera que se haga en un ambiente, en una casa, no sé, desde levantar su cuarto, tener orden, hacer lo que tiene que hacer, como es estudiar, alguna actividad en casa? ¿Cómo logras ese equilibrio? Pues haciendo las dos cosas, es decir, que el hijo tenga responsabilidades no implica que no se le acepte. Es decir, se le quiere, se le cuida, pero se le exige las dos cosas, ¿no? ¿Qué pasa con ahora que vemos frecuentemente las mamás con casi recién nacidos o con muy pocos meses ya el niño con un aparato como este? Yo creo que los aparatos deberían postergarse en la vida. Yo creo que los niños no deberían utilizar aparatos hasta pasados los primeros años de vida, 3, 4, 5 años, porque al final lo que estamos tratando de hacer en estas edades, es decir, todas las redes neuronales, todo el cerebro se está construyendo en estos momentos de la vida. Y yo creo que lo más importante son al final las relaciones humanas, ¿no? Que puede establecer el niño, que aprenda a tolerar la frustración, que aprenda a relacionarse bien con otros humanos, ¿no? Porque eso es lo más importante, yo creo. La tecnología es útil, pero yo creo que lo principal es, como decíamos, como remedio en contra de la depresión, las relaciones humanas cercanas, afectivas, ¿no? Entonces yo creo que es mejor que el niño logre esto en los primeros años de vida y que después acceda a la tecnología. Ahí hay una situación que de pronto los padres de familia no ven o no quieren ver porque esto les permite liberarse un poco de los hijos. Entonces, digamos que frente a nuestra realidad, el que los padres de familia desarrollen en los hijos las relaciones humanas sería una clave. Tú lo marcarías como algo fundamental, que jueguen con otros niños, etcétera. Es fundamental. Que jueguen con otros niños, que jueguen con los papás. Realmente hay muy pocos papás que ahora jueguen con los niños, de que se pongan realmente a jugar con ellos. Y yo creo que esto es muy importante, sobre todo porque durante el juego el niño desarrolla muchas habilidades. Se desarrolla su imaginación, su mundo interno, pone mucho de él el niño cuando juega y es una parte fundamental de la infancia, el juego. Y cuando el niño está frente a una pantalla, pues está pasivo, está, pues, no completamente, no, pues tiene actividad, pues está respondiendo a los estímulos, pero está mucho más pasivo. Sí, además, bueno, los especialistas hablan de que el cerebro pues tiene poca actividad cuando se está solamente frente a una pantalla, porque finalmente la pantalla te está dando prácticamente todo. En cambio, cuando lees, el cerebro genera otra actividad. ¿Es correcto? ¿Tú coincides con eso? Sí, sí. Bueno, a esa edad los niños todavía no leen, pero juegan con cosas, manipulan cosas, se aburren, entonces inventan cosas, entonces pueden jugar con un palito, con lo que sea en realidad. Construyen cosas, ¿no? Interactúan con el mundo y eso es muy... ¿Hay alguna característica, hay alguna patología especial que tú hayas encontrado por ser de frontera, ya que vivimos en la ciudad de Tijuana? ¿Encuentras algunas cosas, algunas situaciones
desde el punto de vista de la psicología, que sean porque la gente vive en frontera o porque llega a la frontera, migrantes, por ejemplo? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, realmente en mi consulta no veo migrantes, porque los migrantes pues por lo general tienen una situación muy especial. Están de paso, no tienen trabajo, por lo general viven en la pobreza. Es difícil que un migrante acceda a un sistema de salud, porque incluso yo trabajo en un sistema de salud tanto como privado como semipúblico de alguna manera, donde atiendo por diferentes poblaciones de diferentes estratos sociales, y es muy difícil que accedan a un proceso psicológico, a un sistema de salud. Pero estuviste en la casa del migrante, ¿no? Estuve en la casa del migrante, sí. pero esa es una situación distinta, muy especial, sí. muy específica, en donde pues en la casa del migrante solo hay de alguna manera pues una especie como de atención en crisis, ¿no? Que es gente que está en situaciones realmente muy muy difíciles, con una combinación de muchos factores como pobreza y realmente mucho trauma por todos lados, trauma por la misma pobreza. Es una especie de trauma, la verdad, el vivir como tan precariamente. Realmente asociado a la pobreza, yo veo que la gente que es pobre tiene dificultades para desarrollar procesos de pensamiento más complejos, porque tienen necesidades más básicas que cubrir y porque posiblemente desde su infancia han vivido desnutrición, maltrato, etc. Entonces en los migrantes, por lo menos que yo atendí, que estaban en albergues, la desigualdad es tan grande que se manifiesta también a nivel psicológico. ¿Y ahí qué haces? ¿Cuál es, digamos, tu intervención? ¿En qué la basas? ¿Cómo les ayudas? Los escuchas. Básicamente los escuchas y les tratas de dar alguna orientación más específica, ¿no? Respecto a lo que en ese momento pueden hacer según sea su situación de vida. Pero es un tema es complejo. Una característica de la frontera, y más esta como Tijuana, es la cercanía pues con Estados Unidos, Los Ángeles, San Francisco, etcétera. Entiendo que tú tienes pacientes que vienen y te ven personalmente y luego los atiendes también con sesiones vía Skype, y me gustaría saber cómo funciona esto. ¿Qué diferencia, o si la hay o no la hay, en que la gente te visite siempre al consultorio o tengas esta posibilidad? ¿Cómo lo manejas y cómo es que has visto que ha evolucionado o han evolucionado tus pacientes que tienen esta manera que tú tienes de atenderlos? Han evolucionado bien. Yo creo que es una nueva forma de atención y creo que puede funcionar según las características del paciente, ¿no? Pero hay pacientes que son muy comprometidos y el Skype es una forma bastante cercana de atenderlos, ¿no? Sobre todo yo los conozco siempre en persona y que creo que puede ser una opción válida, ¿no? Si el paciente se quiere seguir atendiendo contigo y no puede verte en el consultorio. Cambia, ¿no? Pero bueno, está la cámara, ¿no? En realidad el paciente te ve, tú lo ves. Entonces, claro que no es exactamente lo mismo, pero funciona. Pero bueno, es clave que, de manera frecuente se vean personalmente. O sea, no pudiera ser algo así como siempre, o crees que sí es posible tener este trabajo terapéutico con alguien siempre lejos, físicamente. No sé,
Las sesiones presenciales también son buenas, pero básicamente te adaptas a lo que existe. O sea, si el paciente puede venir, muy bien, y es recomendable ver al paciente, ¿no? Pero hay que evaluar el caso. Por ejemplo, si el paciente no se va a atender con alguien más, ¿no? Si crees que no lo va a hacer, pues a lo mejor es mejor atenderlo tú. Claro, entonces dependería de la persona que se quiere atender y su compromiso. Durante la licenciatura, sé que hiciste un trabajo que tiene que ver con los cuentos. ¿Nos puedes hablar de eso? ¿Cómo se llamó? ¿Cuáles fueron los resultados? Sí, hice un trabajo de un estudio de caso con una niña, de hecho era migrante. Y utilizábamos los cuentos de hadas como una forma de ayudarla a adaptarse al nuevo medio. Y funcionaba porque, bueno, en esta intervención no tenía que ser breve. A veces eso pasa en la clínica, que no tienes mucho tiempo con un paciente. Y entonces puedes utilizar, ¿no?, recursos, y en este caso utilizamos los cuentos clásicos, cuentos de hadas, donde había mucho espacio para la imaginación y donde el niño puede construir muchas cosas a través del cuento. O sea, puede proyectar muchas cosas porque hay muchos contenidos de alguna manera universales, ¿no? La mamá mala o la madrastra, ¿no? El papá, a lo mejor muchas formas de agresión, ¿no?, que aparecen en los cuentos, que los niños pueden utilizar. En este caso fue el patito feo. ¿Cómo funcionó con esta niña migrante? ¿Qué viste? ¿Cuál fue el resultado? Pues fue bueno porque la niña básicamente tenía algunos contenidos psíquicos que no había elaborado. O sea, la niña básicamente se había sentido abandonada. Entonces, a través de los cuentos los niños elaboran psíquicamente las cosas. O sea, tienen una posibilidad de resolver conflictos que la hizo adaptarse mucho mejor a su entorno escolar. Y eso es uno de los ejemplos que decía, que a veces con los niños la terapia no es tan prolongada, porque están teniendo un conflicto específico en su vida, ¿no?, un punto en su vida, y tú básicamente los ayudas a que ellos, ¿no?, les ofreces un espacio en el que el niño resuelve las cosas internamente, en su mundo interno, a través de, pues por ejemplo, en este caso fue el cuento, que fue esta opción para que la niña lo tomara y resolviera cosas que ella tenía que resolver para sentirse bien en donde estaba actualmente. Y el procedimiento es, tú le leíste el cuento, ella lo leyó, un poco como, digo, para imaginarme o imaginarnos cómo es una sesión y cómo es que tú lo abordas. Lo que pasa es que una sesión es muy especial, o sea, es algo que se da entre tú y tu paciente. Entonces, es una cosa que es muy especial, es la relación que estableces con esa niña o con ese niño, ¿no? Que el niño, es muy importante que el niño perciba que tú lo aceptas, y es muy importante que el niño perciba que te preocupas por él, que es importante para ti, ¿no? Y eso es una gran parte de cómo el niño mejora. Luego, en la interacción, pues sí, pues le lees el cuento o platican, ¿no? Y también depende mucho de cómo venga el niño ese día, tu paciente, cómo esté, ¿no?, su estado de ánimo, lo que diga, lo que quiera hacer, ¿no? Como que vas como calibrando según el niño, ¿no? En este caso particular, ¿cuántas veces viste a esta niña? La vi, 10 sesiones más o menos, muy poquito. ¿Y evolucionó? Ajá, sí, solo necesitaba eso. Bueno, ya que estamos en ese tema, tú a los 8 años escribiste un cuento y fue publicado por Alfaguara. Fuiste la primera autora infantil de Alfaguara. ¿Cómo se llamó ese cuento? Platícanos. ¿Y cómo esto
si si lo consideras que fue un elemento que te llevó a hacer estudios de psicología, si hay relación o no. Pues yo creo que todo tiene relación en el inconsciente y en esta vida. Y bueno, sí, puede ser. O sea, yo hice ese cuento básicamente porque mi abuela tenía cáncer y entonces escribí ese cuento para ella. De una situación de alguna manera difícil o traumática, yo saqué algo, ¿no? Como una elaboración, un producto, ¿no? Eso en psicoanálisis se llama sublimar, que es, ¿no?, poder transformar algo doloroso o algo difícil en otra cosa, en un producto, en algo bonito, ¿no? Y de alguna manera ese libro fue como una sublimación de una experiencia difícil, que es perder un ser querido, ¿no? Una persona cercana para ti. Entonces tienes la experiencia, ¿no?, que a pesar de el dolor y el sufrimiento, esas experiencias se pueden transformar en otras cosas, ¿no? En libros, en historias, ¿no? Y que dentro de esas historias, lo que está bien de la sublimación es que esas historias, eso sigue guardando relación con el motivo principal del dolor, es decir, seguía guardando relación con mi abuela, que era la que había fallecido, ¿no? Pero se había transformado en otra cosa, ¿no? Y en otra cosa que puede como seguir dando vida, ¿no? O sea, es un cuento que más niños pueden leer, ¿no? Que más personas pueden disfrutar, ¿no? Entonces creo que sí tiene relación, y sobre todo que yo desde chica viví que los vínculos cercanos, ¿no?, porque con mi abuela tenía un vínculo muy cercano, de qué manera los vínculos cercanos pueden transformar la vida de las personas, ¿no? ¿Cómo se llama ese cuento? Nuevo peinado para abuelitas. ¿Y qué sucede en ese cuento? Pues es una abuelita que se rapa la cabeza porque es la nueva moda. En alusión pues a que con el cáncer se pierde el pelo, pero se narra como de una manera muy graciosa, ¿no? Como que para qué tener el pelo largo si tener el pelo, la cabeza rapada, tiene muchos beneficios. ¿Este libro se puede conseguir en algún lado? ¿Cómo, si hay gente interesada en adquirirlo, cómo le hace? Sí se puede adquirir. En pantalla están los teléfonos si alguien está interesado en tener este material. Ya casi llegando al final de esta conversación, Mariana, ¿cuáles son tus planes para este 2020? ¿En qué vas a trabajar? ¿Cuál es tu plan de acción? Pues estoy trabajando en mi consultorio, entonces continuar trabajando en mi consultorio con mis pacientes, tal vez tener algunos más pacientes más y seguirme formando, en realidad, seguirme preparando, seguir estudiando y analizándome y viendo a mis pacientes. ¿En dónde te puede encontrar la gente? ¿Algún celular? ¿Tu Sí, Facebook? ¿Cuáles tus redes? pues me pueden contactar en mis redes sociales, psicóloga Mariana Cermeño en Facebook, y también mis teléfonos que son 664-162-9714. ¿Te puede contactar jóvenes adultos Sí. y adultos para atender niños? En fin, es decir... Sí, veo niños, veo adolescentes y también veo adultos. ¿Puedes atender en inglés? Sí. Sí. Bien, pues vamos a terminar esta conversación, esperando que en el futuro tengamos una nueva oportunidad, pues con las 5 preguntas de una mirada para ti. La primera es, ¿qué palabra es la que más te gusta? ¿Qué palabra es la que más me gusta? Análisis. Claro.
¿Cuál es la que te disgusta? Resistencias. ¿Cuál es el sonido que te gusta? Me gusta el sonido de el agua corriendo. ¿Cuál es el sonido que te disgusta? Cualquier sonido demasiado fuerte. Pues la última pregunta de las preguntas de una mirada es, cuando llegues a las puertas del cielo, ¿qué te gustaría que Dios te dijera? Buen trabajo. Muy bien. Muchas gracias, Mariana, por esta conversación. Espero que en el futuro tengamos una nueva oportunidad. Gracias. Gracias a usted por escucharnos y vernos. Los esperamos en una próxima emisión de Una Mirada. Hasta entonces.